Este es el planeta Tierra, un lugar que hemos llamado hogar durante más de 200 años. Y durante gran parte de esa historia, hemos vivido en armonía. Pero en los últimos 200 años, nuestra relación con la Tierra se ha vuelto mucho más acalorada. Durante las revoluciones industriales y las guerras mundiales, hemos creado el hábito de consumir en exceso, amenazando nuestra supervivencia y estilo de vida. Ha llegado el momento de la crisis. Es un problema urgente que hay que resolver. Ahora nos encontramos en el punto de inflexión entre la vida sostenible y el colapso demográfico. Y la Tierra, nuestro hogar, nuestro mundo, pide ayuda. Este exuberante paisaje verde es el bosque boreal de Canadá. Está considerado el mayor bosque intacto del planeta, con unos 3 millones de kilómetros cuadrados de verdor, inalterado por carreteras, ciudades y desarrollo industrial. El bosque boreal mundial se extiende por Europa, Asia y Norteamérica, y es la mayor zona de vegetación de la Tierra, con cerca del 29% de la superficie forestal mundial. La zona que se extiende por Canadá es fundamental para las comunidades locales y el mundo. Hogar de miles de especies de flora y fauna, la región boreal es esencial para regular nuestro clima, actuando como una de las mayores zonas de captura de carbono que limpia y filtra nuestro aire y agua. Sin el bosque boreal, la vida en Canadá y en todo el mundo sería muy diferente. Entonces, cuando arde, amenaza todos nuestros medios de vida. Las temporadas de incendios forestales no son nada nuevo. Los bosques de Canadá están adaptados a arder. Forma parte de su ciclo vital natural de renovación. Ayuda a limpiar la maleza y a germinar las semillas. Gran parte de la fauna y la vegetación de este entorno dependen de los incendios forestales. De hecho, todo nuestro planeta está adaptado para arder. La roca en la que vivimos puede iniciar fuegos debido a su cubierta vegetal rica en carbono, climas secos, oxígeno atmosférico y probabilidad de rayos e igniciones volcánicas. Aunque no debía sorprendernos los incendios, su frecuencia creciente y devastación deben alarmarnos. Durante cientos de años, hemos podido controlar los incendios forestales. Hoy, en muchos casos, es imposible. Nuestros bosques son más inflamables que nunca. El clima más seco y una atmósfera más cálida han convertido los árboles en yesca y los bosques en cajas de cerillas, listo y preparado para quemar.
Después de una temporada de lluvias inusualmente seca, con solo el 40% al 60% de la precipitación normal en el país, los bosques boreales de Canadá han sufrido la peor temporada de incendios forestales registrada. Cuando era más joven, solíamos salir a luchar contra los incendios forestales y por eso sé lo que pueden hacer los incendios y cómo son. Y este era un monstruo. Los incendios forestales necesitan dos factores. Necesitan combustible, necesitan algo que arda y que arda con facilidad, y necesitan una chispa, necesitan una causa. El aumento de las temperaturas en la atmósfera y las sequías que se están produciendo en todo el mundo significan que muchos bosques están ahora extremadamente secos. El suelo está muy seco. Todas las ramas y cosas que se han caído de los árboles en el pasado están ahí como brosa. Están extremadamente secos y se queman muy fácilmente. Y luego, obviamente, los propios árboles también están muy secos, así que tienes una gran cantidad de combustible. En el oeste de Canadá, la provincia de Columbia Británica se enfrentó a una de las peores temporadas de incendios forestales de su historia. Tras un periodo de intenso calor, sequía y rayos. Hogar de casi 150 millones de acres de bosque, miles de especies animales y algunas de las ciudades más pobladas de Canadá, una Columbia Británica en llamas supondría un desastre para el sustento de millones de personas. En 2023 se produjeron cientos de incendios en toda la provincia, que quemaron cerca de 4 millones de acres de terreno, obligaron a evacuar a miles de personas y pusieron en peligro la vida de militares. Bomberos de todo el mundo fueron llamados para ayudar a detener la propagación de los incendios. Pero a medida que aumentaban los incendios, la tarea se volvía cada vez más mortal y peligrosa. En Revelstoke, una ciudad a 500 kilómetros al noreste de Vancouver, en el bosque circundante crecía un pequeño incendio. Cuando no está cubierta de nieve y se utiliza como estación de montaña, Revelstoke, situada a orillas del río Columbia, está rodeada de verdes bosques y vegetación. Durante los meses de verano, la ciudad es un punto crítico de posibles incendios forestales. En toda BC, los bomberos forestales de Columbia Británica están listos para apagar incendios. Se envió un equipo cerca de Revelstoke para ayudar a detener la propagación del incendio. Ahora dirigiéndonos hacia la ciudad. Devin Gale, de 19 años y residente en la Columbia Británica, formaba parte de ese equipo. Junto a su hermano y su hermana, llevaba 3 años ayudando a las comunidades y frenando la propagación de los incendios forestales. Cuando Devin y su equipo llegaron a Revelstoke, descubrieron la abundancia de brosa, pequeños trozos de ramas y ramitas que se encuentran en el suelo del bosque y que en condiciones de sequía son el combustible definitivo para los incendios forestales, ya que actúan como leña que ayuda al fuego a crecer y propagarse por el terreno. Cuando se elimina esta fuente de combustible, los bomberos pueden contener o detener los fuegos de forma más efectiva.
el equipo limpió el suelo del bosque para protegerlo del fuego. Sin embargo, los fuertes vientos y las altas temperaturas hicieron que el incendio se volviera incontrolable rápidamente. Su control se volvía cada vez más difícil. Devin, que estaba trabajando en una zona remota del bosque, perdió el contacto con el resto de sus compañeros. Un humo envolvió al equipo. Devin fue encontrado atrapado bajo un árbol caído y fue trasladado a un hospital cercano. Trágicamente, Devin murió más tarde ese mismo día, sucumbiendo a sus heridas en el hospital, convirtiéndose en la primera víctima de los incendios forestales de Canadá 2023. Estoy agradecido por haberte encontrado luchando contra el fuego aquel último día. Aprecio haber estado cerca cuando el árbol cayó. Gracias por permitirme rescatarte y compartir unos minutos juntos. Donde quiera que estés, Dev, espero que sientas el amor y veas los corazones que has llenado. En las semanas siguientes, otros 2 bomberos murieron en acto de servicio, mientras los incendios arrasaban el bosque boreal. Para sus familias, la brutalidad y la tragedia asociadas al cambio climático quedaron grabadas para siempre. En mayo de 2023, más de 25 millones de acres de bosque se habían perdido debido a incendios forestales en todo Canadá. El 6 de mayo, la provincia de Alberta declaró el estado de emergencia provincial, con más de 100 incendios ardiendo en la provincia. Más de la mitad de la superficie terrestre de Alberta está cubierta de árboles, lo que significa un mayor riesgo de incendios forestales, extendiéndose a comunidades que viven cerca de tierras boscosas. Una gran proporción de las personas en riesgo provienen de comunidades indígenas, que viven vidas mucho más rurales que la mayoría de los canadienses. La vida de las comunidades indígenas gira en torno a la utilidad de los recursos naturales, y la destrucción de los bosques amenaza importantes actividades culturales como la caza, la pesca y la recolección de planes autóctonos. Este año, el asentamiento Métis de East Prairie, en el centro de Alberta, casi fue arrasado por un rápido incendio forestal, que obligó a gran parte de la comunidad a trasladarse más al norte. Entre ellos se encontraba Carol Johnston, que perdió su casa y se vio obligada a huir de su comunidad del norte de Alberta. Fue una especie de implosión. No podían hacer nada excepto salir de aquí, porque estaba ardiendo muy rápido. Ahí se fue nuestra casa, ahí se fue todo lo que teníamos. Así que es triste. Pero lo bueno es que están trabajando en conseguirnos una nueva casa modular y la pondrán justo encima de nuestros recuerdos. Si bien ella y su familia escaparon ilesos, su historia es solo una de miles.
A pesar de que las décadas de éxito en la extinción de incendios forestales se han saldado con muy pocas pérdidas de vidas o propiedades en Alberta, a causa de los incendios, los frecuentes incidentes de evacuación están perturbando los medios de subsistencia de muchas comunidades remotas de primeras naciones en toda Alberta. Solo el 5% de la población se identifica como indígena de las primeras naciones, Métis o Inuit, y sin embargo casi la mitad de todas las evacuaciones por incendios forestales han procedido de esas comunidades. El 250,000 de habitantes de Alberta se está viendo desproporcionadamente afectado por los efectos del cambio climático y a menudo no tiene un sitio en la mesa cuando se toman decisiones sobre la planificación de incendios. Al igual que en toda la región de los bosques boreales, los incendios no son infrecuentes en las tierras indígenas. Han formado parte de su historia desde hace miles de años, pero ahora se extienden por zonas tan extensas que cada vez más gente los experimenta al mismo tiempo. La gran mayoría de los incendios forestales son provocados por la acción humana, ya sea un coche que pasa por encima de una piedra y provoca una chispa que cae sobre la maleza y arde. La gente hace barbacoas en los parques nacionales y hay ejemplos de incendios provocados en los que la gente prende fuego a los bosques a propósito. Así que esa es abrumadoramente la causa principal de estos incendios forestales. Y lo que hace que se propaguen enormemente y sean muy difíciles de controlar es que al mismo tiempo haya fuertes vientos, porque los fuertes vientos sacarán más chispas del fuego y le darán al fuego más oxígeno que le permitirá extenderse muy a menudo, extremadamente rápido. Ya ha habido ejemplos en los que la gente literalmente se ha quemado viva tratando de huir del fuego, pero el fuego se mueve hacia ellos mucho más rápido de lo que pueden alejarse de él. En Nueva Escocia, la segunda provincia más pequeña de Canadá, los bomberos lucharon contra el incendio forestal más grande en la historia de la provincia. Al igual que el resto de Canadá, la provincia sudoriental de Nueva Escocia tuvo una primavera anormalmente seca, en la que apenas llovió la mitad de lo habitual en abril. La falta de lluvia, unida a los fuertes vientos, la escasa humedad y las temperaturas abrasadoras, hizo que los incendios avanzaran a toda velocidad por la provincia. Los incendios forestales son absolutamente aterradores. Hemos visto imágenes de los grandes incendios forestales en zonas boscosas, pero sin embargo, mucha gente vive allí con sus casas y pueden moverse muy rápido cuando los encuentran fuertes vientos. Así que puedes estar viendo un incendio forestal que crees que está a 5 o 6 millas de distancia en el horizonte y luego, antes de que te des cuenta, está amenazando con quemar tu casa. Y esa es una experiencia muy, muy aterradora. En toda la provincia, el humo que bramaba podía verse desde el espacio, y el suelo estaba lleno de cicatrices y ennegrecido a medida que el fuego avanzaba por los bosques. Árboles centenarios ardieron en un instante. En Halifax, la capital, 16.0 habitantes tuvieron que ser evacuados al quedar destruidos más de 200 edificios, entre ellos 150 viviendas. Luz horrible en muchos lugares. La gente lo ha perdido todo y estamos haciendo lo mejor que podemos. Muchos de los evacuados regresaron a Halifax para encontrarse con que sus casas ya no estaban donde solían y tuvieron que iniciar el largo proceso de reconstruir sus vidas. Para una pequeña comunidad como Nueva Escocia, la temporada de incendios forestales de 2023 vivirá con ellos durante generaciones. Pero mientras los incendios seguían propagándose sin control en Nueva Escocia y el resto de Canadá, el denso manto blanco de humo que creaban era recogido por fuertes vientos
y estaba a punto de cruzar la frontera sur hacia Estados Unidos. Estamos en altura de alerta por el humo de los incendios forestales en Canadá que se extiende hacia nuestra área. Esto puede causar condiciones peligrosas, especialmente para personas con problemas respiratorios. La calidad del aire es un problema persistente que hemos estado discutiendo. Hemos estado hablando de estos incendios forestales en Canadá. En junio de 2023, el bosque de Canadá llevaba 3 meses ardiendo. Y mientras Canadá ardía, ciudades de Norteamérica se preparaban para sufrir las consecuencias geográficas de ser vecinas. La primera ciudad en el camino mortal de la nube, Nueva York. Gran parte de la zona es de color naranja, lo que significa que no es saludable para grupos sensibles. Si usted tiene una enfermedad cardíaca o pulmonar, usted quiere evitar cualquier tipo de actividad extenuante al aire libre. Y luego hay incluso algunas zonas rojas en allí, incluyendo partes de Queens y el Bronx y partes del suroeste de Connecticut, incluso partes de la mitad del valle del Hudson hasta el condado de Dutchess. Es insalubre para todos si usted realmente quiere evitar el tiempo prolongado al aire libre en esas zonas rojas. Este es un tren expreso Flushing Main Saint Sound 7. La siguiente parada es Waynesboro Plaza. Incluso en los mejores momentos, la Gran Manzana, densamente poblada y repleta de tráfico, no es especialmente conocida por su saludable calidad del aire. Y a medida que la nube descendía, una oscura bruma turbia caía lentamente. Nueva York parecía un mundo postapocalíptico teñido de un peligroso tono anaranjado. Obviamente a todo el mundo le pilló por sorpresa que, de repente, no solo bajara el humo de los incendios forestales, sino que se mezclara con la contaminación y la calidad del aire fuera insoportable. Afortunadamente, se repartieron mascarillas y se mantuvo en casa a los ancianos más vulnerables o a quienes padecían afecciones respiratorias. En su punto álgido, la calidad del aire en toda la ciudad superaba en más de 56 veces el límite de contaminación establecido por la Organización Mundial de la Salud, dejando a Nueva York con la peor calidad del aire del mundo. Los científicos calcularon que respirar el aire de Nueva York en su peor momento equivalía a fumar 7 cigarrillos al día. Las actividades al aire libre se vieron limitadas, el trabajo de muchos fue cancelado, y populares obras de teatro en Broadway tuvieron que cerrar mientras el aire humeante se asentaba sobre la ciudad. El impacto de los incendios forestales canadienses en la vida cotidiana de los neoyorquinos fue un recordatorio abrupto de las implicaciones interconectadas que el cambio climático puede tener y tendrá en la vida de todos en todo el mundo. Así que, como ocurre con la mayoría de las catástrofes naturales, el cambio climático no las provoca necesariamente, pero sí hace que sean más frecuentes y más graves, causando a menudo más daños y afectando a más personas de lo que lo han hecho anteriormente o de lo que lo habrían hecho sin ningún cambio climático antropogénico. Y a medida que avancemos y el clima se caliente aún más, cabe esperar que estas catástrofes naturales aumenten en frecuencia y gravedad aún más que ahora. Si el aire que respiramos sigue estando cada vez más contaminado, la necesidad de adaptarnos y cambiar nuestro estilo de vida será el coste final mientras aprendemos a vivir en un mundo devastado por nuestro pasado en acción. Para algunos neoyorquinos, sin embargo, era un día más en su vida, y ni siquiera una nube de humo tóxico les impediría llegar a donde tenían que ir. Y una vez que Nueva York salió lentamente de la humareda anaranjada, se hizo evidente que no era la única ciudad que había sufrido la ira de los incendios forestales de Canadá.
Incendios forestales de principios de temporada y Canadá están enviando humo y neblina hacia el oeste de Washington. Hay bruma en Columbus. El cielo se ve lechoso. Esperamos que puedas estar en el interior la mayor parte del día, ya que la calidad del aire en Detroit es de las peores del mundo. ¿Cómo se acercan tanto a nosotros y son tan densos aquí en el oeste de Michigan? Aquí en Milwaukee y el sureste de Wisconsin está siendo cubierto con humo espeso y pesado. La cámara de la ciudad no capturó hoy el horizonte claro de Denver debido al denso humo. El aire en la mayoría de Minnesota y el oeste de Wisconsin no es saludable debido al humo. 15% reduction. Esta noche, una alerta de calidad del aire continúa sobre el noreste de Ohio, como el humo de los incendios forestales contamina el aire. La alerta de aire débil en Massachusetts durará hasta medianoche. Estamos despiertos hoy. Chicago midió la peor calidad del aire del mundo. En algunos lugares esta noche todavía se puede oler el humo en el aire. A medida que pueblos y ciudades enteros se veían arrasados, la población de todo el país recordaba los peligros inminentes del clima más cálido para su salud, sus hogares y sus medios de subsistencia. A medida que el anticiclón Cerberus se acerca, Europa se prepara para enfrentar la batalla contra el clima. Los incendios y el humo siguen extendiéndose por América del Norte, amenazando los medios de subsistencia de millones de personas. Esta lucha será crucial para la supervivencia de la población. El cadáver vacío de una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida y ahora es un páramo. Generaciones de recuerdos se queman hasta los cimientos. Toda la fuerza del cambio climático se sintió de la noche a la mañana. Situada frente a la costa de Turquía, Rodas es conocida por su rica historia, sus balnearios y su buen tiempo. La isla es muy popular entre los turistas, quienes la visitan en grandes cantidades cada año, mucho más que los habitantes de Rodas. Esto hace que la economía dependa en gran medida de los millones de turistas que la visitan cada año. Para Rodas, el impacto del cambio climático podría provocar un colapso total tanto de su medio ambiente como de su economía. El 12 de julio, Rodas y gran parte del sur de Europa se vieron envueltas en una ola de calor. Cuando el calor superó los 40 grados centígrados, se produjeron incendios por toda la isla, muchos de ellos provocados. La vegetación seca de la isla se convirtió en el combustible definitivo para el fuego. Los vientos avivaron las llamas y se propagaron hacia los habitantes de pueblos y aldeas, lo que provocó la mayor operación de evacuación de la historia de la isla. Más de 20 personas fueron evacuadas de sus casas y hoteles y escoltadas en barcos a zonas más seguras de la isla. Más de 260 bomberos, 49 camiones y muchos voluntarios combatieron múltiples incendios en la isla. Aviadores de las fuerzas aéreas ayudaron en todo el país contra incendios utilizando aviones y helicópteros. Los grandes aviones con tanques de agua les permiten a los bomberos atacar desde cualquier ángulo, volando cerca del suelo para apagar las llamas. Si están muy altos, el agua y los químicos se evaporarían muy rápido. Ya sea rozando el agua de un lago o sobrevolando incendios justo por encima de la línea de árboles, vuelas a merced de la madre naturaleza.
Se descubrieron peligros en Grecia cuando un avión de agua se estrelló, después de lanzar agua sobre un incendio forestal. Al volar a baja altura, el avión rozó un árbol con su ala y desapareció en un cañón, cobrándose la vida de los 2 pilotos. A medida que Grecia emergía de los infiernos, la magnitud de la destrucción quedaba finalmente al descubierto. Lo que una vez fue una tierra verde y exuberante, ahora parecía un páramo cubierto de ceniza ennegrecida. Ciudades y pueblos vacíos, cascarones sin vida arrasados por el fuego. En Roma, los residentes y turistas experimentaron algunas de las temperaturas más altas jamás registradas. En la cola para ver el famoso Coliseo, los termómetros marcaron los 45 grados centígrados, dejando a los videntes usar todo lo que pudieran para llegar a la sombra. El intenso calor debido a un anticiclón, una zona de presión extremadamente alta, duró 2 semanas en todo el país. Los meteorólogos bautizaron acertadamente el anticiclón con el nombre de Cerbero, en honor al perro de 3 cabezas de la mitología griega, que custodia las puertas del inframundo. Con temperaturas promedio de más de 40 grados durante 2 semanas, fue literalmente un infierno para los habitantes de la ciudad. A medida que la Tierra se caliente, aumentará la cantidad de zonas del mundo inhabitables. La temperatura exterior de más de 45 o 50 grados centígrados es insoportable para los humanos. En Europa, hemos presenciado las temperaturas más altas jamás registradas en toda su historia. Esto está sucediendo también en Columbia Británica, Canadá. Las olas de calor provocarán una gran cantidad de muertes, como ya están ocurriendo. Las personas que trabajan al aire libre, especialmente en países pobres, como los que laboran en la construcción y agricultura, tendrán cada vez más dificultades para realizar su trabajo debido al estrés producido por el calor. Los ministerios de Sanidad, Trabajo y Protección Ciudadana del país emitieron avisos de emergencia en los que pedían a los empresarios que se aseguraran de que el personal no trabajara al aire libre entre el mediodía y las 17:00 horas, al tiempo que aconsejaban a las personas mayores y más vulnerables que permanecieran hidratadas y en el interior. Los hospitales de todo el país experimentaron fuertes aumentos en el número de personas que buscaron atención de emergencia para enfermedades relacionadas con el calor. Incluso los animales del zoológico de Roma recibieron golosinas heladas para ayudarles a soportar el intenso calor. Además de Roma, otras 22 ciudades de todo el país fueron puestas en alerta roja, lo que significa que el calor es tan intenso que se considera una amenaza para la salud de toda la población. Y en gran parte del sur de Europa ocurría lo mismo. La falta de lluvias, unida a una ola de calor inducida por Cerberus, estaba provocando que los incendios forestales se extendieran rápidamente, convirtiendo las tierras verdes en cenizas, destruyendo casas familiares y enviando a los turistas de vuelta a casa. Pero mientras el continente europeo ardía, los países de Asia estaban a punto de experimentar un tipo diferente de cambio climático. Cuando escuchamos cambio climático, pensamos en incendios, calor y deshielo de polos, pero es solo una parte de la historia. Con un clima más cálido, llegan condiciones climáticas aún más extremas en el otro lado del espectro. Y el tiempo más húmedo puede ser tan mortal como el más seco. Todos los años, de junio a agosto, los surcoreanos se preparan para el diluvio monzónico. Dentro de unos meses llegará casi la totalidad de las precipitaciones anuales del país. Con ello viene la amenaza de deslizamientos de tierra, desbordes de presas, desbordes de ríos
y devastación para las comunidades locales. El cambio climático tiene una serie de consecuencias realmente graves y todas están relacionadas con el hecho de que la atmósfera contiene mucha más energía. Lo primero es que cuando la atmósfera se calienta, absorbe mucha más agua. Así que mucha más agua sale del océano a la atmósfera. Y eso es alrededor de 900.000 millones de toneladas de agua. Y cada año parece empeorar. Así que hemos tenido 1-2 grados de aumento de la temperatura, que es más de 1 billón de toneladas de agua extra están sentados en la atmósfera. Y como sabemos, esto baja. Así que uno de los primeros impactos son las inundaciones. Y eso es lo que hemos visto. Las inundaciones se han vuelto más frecuentes, se han vuelto más extremas, y hemos visto cosas que francamente nunca pensé que vería en mi vida. En julio de 2023, Corea del Sur sintió todos los efectos de un nuevo monzón más poderoso. La lluvia, que suele caer durante 2 meses, llegó en ráfagas más rápidas e intensas, dejando a los residentes sin tiempo para prepararse para lo que estaba por venir. Las carreteras se inundaron, los sistemas de drenaje colapsaron, las casas quedaron completamente arrasadas y la gente fue evacuada en todo el país. Cerca de Cheonju, las orillas del río Mijo se rompieron, enviando una corriente de agua a gran velocidad hacia la ciudad de Osong. A su paso, un paso subterráneo hacia la ciudad, lleno de vehículos atascados en el tráfico. Al menos 15 vehículos, incluido un autobús, quedaron atrapados en el túnel cuando empezó a entrar agua a raudales. En menos de 2 minutos, el paso subterráneo se inundó, y el diluvio lo arrastró con demasiada rapidez, como para que la gente pudiera escapar. A medida que el túnel se iba llenando, algunos pasajeros treparon por sus paredes para encontrar espacio para respirar, aferrándose para salvar la vida. Otros atrapados en sus coches no tuvieron tanta suerte. Los equipos de rescate trabajan día y noche para drenar el túnel que conduce a la ciudad. 13 personas murieron en sus vehículos. En todo el país, inundaciones y derrumbes causaron la muerte de al menos 40 personas. Las inundaciones son hasta cierto punto un fenómeno natural. Que llueva mucho y se desborde un río, por ejemplo, no es necesariamente consecuencia del cambio climático, pero a medida que el clima cambia más deprisa y la atmósfera se calienta, más inundaciones inusuales se producen y ocurren en lugares donde antes no se producían inundaciones. En esos casos en los que las inundaciones no se esperan y llegan en un momento en el que la gente no está preparada para ellas y causan enormes daños a edificios, propiedades y terrenos, así como al bienestar y la vida de las personas, creo que es cuando tenemos que empezar a llamarlas catástrofes. Corea del Sur sufre regularmente inundaciones durante el monzón de verano, pero el país suele estar bien preparado y el número de víctimas es relativamente bajo. Pero con el aumento de la velocidad y la intensidad del tiempo, las autoridades y los residentes se ven sorprendidos con más frecuencia. Y a 5.000 kilómetros de distancia, en Pakistán, los residentes todavía se están recuperando de las mortíferas inundaciones del año pasado. El río Indo es uno de los más largos del mundo, con una longitud estimada de más de 3.0 kilómetros. Nace en el Tíbet occidental y fluye hacia el suroeste a través de Pakistán. Como uno de los proveedores más importantes de recursos hídricos de los planos de Punjab y Sindh, el Indo constituye la columna vertebral de la agricultura y la producción de alimentos en Pakistán. La fuente del río, los glaciares de la meseta tibetana se están derritiendo a un ritmo alarmante.
Desde 1970, se ha perdido una cuarta parte del hielo de la meseta tibetana. Para finales de siglo, a medida que sigan aumentando las temperaturas, se prevé que habrán desaparecido 2/3 de los glaciares que quedan en la región. El deshielo aumentará rápidamente los lagos y ríos, provocando inundaciones y lodo en las zonas agrícolas de Pakistán. A largo plazo, los glaciares son vitales salvavidas para el río Indo. Una vez que desaparezcan, los suministros de agua en Pakistán estarán en peligro. Ya sea que miremos al futuro cercano o lejano, no son buenas noticias para el pueblo de Pakistán. E incluso hoy, han comenzado a sentir los efectos del entorno cambiante. Tras una grave ola de calor en 2022, Pakistán pasó a experimentar una de las temporadas de monzones más intensas de su historia. La tierra seca e impermeable, sumada al aumento de las precipitaciones y al deshielo de los glaciares, creó un entorno propicio para las inundaciones. La combinación de dos periodos opuestos, de patrones climáticos extremos que baten récords, resultaría mortal para algunos. Y cuando los bancos del Indo quebraron en agosto de 2022, el país empezó a hundirse. Murieron 1.739 personas, incluidos 647 niños. Más del 15% de las cosechas de arroz de Pakistán quedaron destruidas, y casi el 50% de su cosecha de algodón se vio afectada, por lo que los residentes temen una grave escasez de alimentos. Se calcula que las inundaciones afectaron a 33 millones de personas en todo Pakistán, destruyeron casi 1 millón de viviendas y causaron daños por valor de más de $30.0 millones. El cambio climático afecta principalmente a los menos responsables. Aunque Pakistán emite menos del 1% de gases de efecto invernadero a nivel mundial, es uno de los países más afectados por sus consecuencias mortales. Ante la amenaza del aumento del mar, parte del sur de Pakistán puede desaparecer próximamente. Si seguimos por este camino, países como Pakistán continuarán sintiendo las repercusiones devastadoras y desproporcionadas del cambio climático global, situándolos en la cúspide del colapso económico y social. Y si miramos al mundo en desarrollo actual, algunos países ya se encuentran en ese punto. Mientras el monzón continuaba en Asia, a 4.000 kilómetros de distancia, África Oriental se enfrentaba a su sexta temporada de lluvias fallida. Las precipitaciones en la península somalí se concentran en dos estaciones lluviosas, una de marzo a mayo y otra de octubre a diciembre. Desde 2020, esta lluvia no ha llegado. En Somalia y el este de Etiopía, este calor prolongado y la inmensa falta de lluvias han dejado la zona sumida en la sequía más larga y grave de la que se tiene constancia. Para los etíopes y somalíes que dependen de la ganadería, la agricultura local y las ya limitadas fuentes de agua, una sequía prolongada amenaza sus propias vidas. La pérdida de alimentos e ingresos ha provocado inseguridad alimentaria en la región. La mayoría de los rurales locales se dedican a la agricultura. La agricultura de subsistencia significa que los agricultores producen lo suficiente para ellos, sus familias y sus comunidades.
no venden sus productos en el mercado nacional o internacional. Con más del 70% de los somalíes viviendo por debajo del umbral internacional de pobreza, cualquier alteración de su supervivencia cotidiana habitual puede tener un impacto dramático en sus vidas. Hoy, al menos 31,9 millones de personas necesitan urgentemente asistencia para salvar vidas. Más de 3 millones de personas se enfrentan a niveles de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que significa que normalmente pasan un día o más sin comer y han vendido sus posesiones para obtener ingresos para sobrevivir. El impacto del cambio climático está creando un nuevo fenómeno en la política global: los refugiados ambientales. Aquellos que tienen que huir de su país, no por amenaza de guerra o persecución, sino por los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Los refugiados medioambientales no están protegidos por las leyes internacionales y se enfrentan a mayores riesgos políticos que los refugiados que huyen de sus hogares por conflictos u opresión política. A diferencia de los refugiados tradicionales, los refugiados climáticos pueden ser devueltos o forzados a vivir en campos. En Somalia, la sequía ha obligado a más de 1,3 millones a abandonar sus granjas y desplazarse. Aunque los somalíes ansían las lluvias, estas podrían provocar inundaciones debido al suelo seco e impermeable. Y con ello llegarán aún más peligros, destrucción, hambre y pérdidas para los pueblos de Somalia y Etiopía, que ya han sufrido mucho a manos de su cambiante entorno. Para un país que emite menos del 0,3% del total de las emisiones mundiales, la devastación que soportan, haga el tiempo que haga, no parece justa. En todo el mundo, continentes, países y comunidades se están viendo afectados por los efectos cada vez mayores de nuestro clima cambiante. Y si seguimos por este camino, estamos llevando a nuestro mundo en una dirección de ser el único lugar donde sabemos que hay vida en el universo, a uno que será inhabitable para la mayoría de los seres vivos. Todos somos responsables de una forma u otra de los cambios que estamos viendo. La lucha contra el cambio climático debería unirnos, dejando de lado nuestras diferencias y salvándonos como comunidad.
Los glaciares se derriten. Capas de hielo rompiéndose. Quema de bosques. Árboles que se derrumban. Lluvia cayendo. Ciudades ahogándose. Niños hambrientos. Y nuestra sociedad colapsando. Nos debemos preguntar, ¿hacemos más?